la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, vamos a ponernos de pie por favor y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Si nos están viendo por internet, bienvenidos y pueden tomar este tiempo para compartir este mensaje, esta predicación de esta mañana. 1 Corintios capítulo 9, versículos del 15 al 23. El día 8 de julio es nuestro aniversario, estamos cumpliendo 16 años aquí en nuestra iglesia. Igualmente, si usted está aquí, si nos están viendo, vamos a tener al hermano Tommy Ashcraft predicando el día domingo y también el día lunes, martes y miércoles. Todos están invitados. Si viven cerca de la ciudad de Puebla, los invitamos el día 9, 10 y 11 de julio para que puedan estar aquí con nosotros. Y estamos, por cuestión de nuestro aniversario, estamos enfocándonos en este tema de ganar almas, de evangelizar a la gente de a nuestro alrededor. ¿Qué tan importante es? Y qué tan fácil se nos llega a olvidar. Pero qué tan importante es alcanzar a este mundo con el Evangelio de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios 9, espero que ya esté ahí. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 23. 1 Corintios 9, del 15 al 23. Y lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Todos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Quiero hablarle en esta mañana acerca del tema predicando el evangelio. ¿Qué tan importante es que cada uno de nosotros predique, hable acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Hace tiempo estábamos en un lugar y un joven estaba hablando en voz alta. Mis hijos lo escucharon y se oía como que estaba medio enojado discutiendo acerca de algo. Y uno de mis hijos, creo que Hannah, se acercó y me dijo: papá, mira, ese joven está predicando, está hablándoles ahí a otros 4 o 5 jóvenes, muchachos que eran desconocidos de él, en un grupito, y les empezó a testificar. Y qué bendición es que cuando hay alguien que entiende la importancia de predicar el evangelio en todo momento, en todo lugar, sin importar quiénes son, en dónde estamos, debemos nosotros de predicar el evangelio. Necesitamos más jóvenes, más hermanos, hermanas como ese joven. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a predicar el evangelio. Ayúdanos a tener este gran deseo,
que podamos cada uno de nosotros reconocer y tener esta carga, Señor, de predicar el evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, te damos porque tú nos das esta comisión. Gracias, Señor, te damos porque nos has salvado. Gracias, Señor, te damos porque tenemos esta vida eterna. Ayúdanos, Señor, a predicar el evangelio. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Pablo, hablando aquí a los corintios, está escribiendo y diciendo en el versículo 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Hay quienes quizás se pudieran jactar de decir: oh, cuánto yo predico el evangelio, qué tremendo pastor, predicador, ganador de almas soy yo por predicar el evangelio. Pero hermanos, cuando nosotros hacemos lo que se nos ha encomendado, debemos de decir: siervos inútiles somos, porque simplemente lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Pablo dice después de esto: no puedo gloriarme, dice él, porque me es impuesta necesidad. Es una necesidad predicar el evangelio. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Tenemos que darnos cuenta de la importancia que es el predicar el evangelio. Dios no me dice y me pregunta: ¿quieres o no quieres? Él no me da a escoger si quiero ser de los ganadores de almas o ser de los que no ganan almas. Él no me dice: mira, si te levantas este día con ganas, ve y hazlo. Si te levantas este día con no muchas ganas, pues no vayas y no lo hagas. Porque si nos levantáramos de tal manera, ninguno de nosotros predicaríamos el evangelio. Dios no me da una opción. Dios no me dice: ¿quieres o no quieres? Dios me dice: tienes que predicar el evangelio. Tenemos que ir y predicar el evangelio. Y Pablo dice: me es impuesta necesidad. Y luego dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de decir al final del día: ay de mí, porque hoy no prediqué el evangelio. Debería de haber un remordimiento dentro de nosotros por no haber dado un folleto, por no haber hablado de la palabra de Dios, por no haber compartido, por no haber orado al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, por no haber tomado un tiempo con quizás el vecino, quizás allá en el trabajo, quizás allá en la escuela, quizás en otro lugar, de tomar el tiempo y de compartir el evangelio. Pablo dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. Él dice: Dios me llamó a anunciar el evangelio. Lo anuncio todos los días, lo predico todos los días. Voy de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de nación a nación. Y ay de mí si no predico el evangelio. Que cada uno de nosotros dijéramos: ay de mí si el día de hoy no hablo, no predico, no anuncio el evangelio. Y luego dice Pablo: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hace años escuchamos al pastor Elmer Fernández, y en una de las predicaciones que tenemos ahí en nuestro sitio, él comenta y él dice: hay días que yo no quiero anunciar, hay días en donde yo no quiero predicar. Y hermanos, hay días en donde yo no quiero anunciar, hay días donde yo no quiero predicar el evangelio, pero Dios dice: tienes que ir, tienes que predicar el evangelio a toda criatura. Pablo mismo dice: si de buena voluntad, recompensa tengo. Si lo hago de mala voluntad, me levanto de malas, me levanto con el pie izquierdo. ¿Cuántos de ustedes se levantaron hoy con el pie izquierdo? ¿Cuántos con el pie derecho? Mi hija es zurda, a lo mejor ella se levantó con el pie izquierdo. Pero ¿cuántos levantarse con el pie izquierdo es levantarse de malas? Levantarse, hay algunos que de por sí se duermen enojados, se levantan enojados, se levantan ladrando, se levantan golpeando, se levantan enojados con este mundo. Yo no sé por qué, hermano. Dale gracias a Dios de que hoy te levantaste, de que puedes respirar, de que puedes gozar, de que puedes vivir, de que puedes comer. Amén.
Amén. Dale gracias a Dios por el lugar en donde Dios te ha dado, por la casa que Dios te ha dado, por la familia que Dios te ha dado, por el esposo que Dios te ha dado, hermana, por la esposa que Dios te ha dado, hermano. Tenemos que estar agradecidos con el Señor. No nos podemos levantar con el pie izquierdo, pero dice Pablo, si yo me levanto de malas y no quiero ir y predicar, no importa, tengo que hablarle y tengo que explicarle y tengo que anunciarle el evangelio, aunque sea de malas, aunque sea de mala voluntad, no queriendo, le doy ahí un folleto, no queriendo, ahí abro la Biblia, no queriendo, le explico el evangelio, no importa, pero tenemos nosotros que hacerlo porque la comisión nos ha sido encomendada. Se nos ha encomendado algo tan maravilloso, dice la palabra de Dios, que ni a los ángeles del cielo se les ha dado esta oportunidad. Encontramos aquí algunas cosas y quiero hablarles acerca de estas cosas. La primera cosa, vemos el problema, y el problema es que hay gente perdida. Sí, el problema también es que hay cristianos que no quieren ir, y ese es un gran problema. Pero el problema que nos enfrentamos es que allá afuera hay gente perdida que necesita del evangelio de Cristo, necesita escuchar. Efesios capítulo 2, en el versículo 12, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12. También aquí en 1 Corintios 9 dice la Biblia que Pablo se encuentra ahí a judíos y les habla a los judíos y se ha hecho como judío. En otras palabras, a un judío no le podemos predicar con el Nuevo Testamento, no le podemos predicar de la manera convencional. Si un día, hermano, te encuentras con un judío, tienes que explicarles del Antiguo Testamento, tienes que explicarles que hay un Mesías, tienes que explicarles que vino Cristo Jesús y que Cristo es Jesús y que Cristo es Dios. No podemos ganarlos de la manera como conocemos, sino dice Pablo, me he hecho a los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Hay quienes están sujetos a la ley, guardando la ley y no entienden otra cosa. Y lee Gálatas para darte cuenta que como cristianos ya la ley ya ha pasado y ahora tenemos a Cristo y estamos en la gracia de Cristo. Pero Pablo dice, todos estos son perdidos, todos estos necesitan de Cristo, y me he hecho a los judíos para ganarlos a ellos, me he hecho a los que están sin ley para ganarlos a ellos, me he hecho débil a los débiles para ganarlos a ellos. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais ¿qué? Sin Cristo. Hermano, hay gente que está sin Cristo. Luego dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Y luego dice ahí, sin Dios. ¿Por qué sin Cristo? ¿Por qué sin Dios? Porque el estar sin Cristo es el estar sin Dios. Dios dice que debemos nosotros de ganar a los perdidos. ¿Y cuánta gente perdida hay? ¿Quién está perdido? Bueno, entendemos que alguien que está perdido es alguien que no sabe dónde está. Alguien que lleva un rumbo que parece que es el rumbo correcto, pero dice la Biblia, el final es camino de muerte. Y a nadie le gusta estar perdido. Por lo menos nosotros los hombres, cuando nos perdemos y nuestra esposa nos pregunta, ¿estamos perdidos? ¿Qué respondemos? Alguien dice, oh sí, mi amor, estoy perdido. No, porque no nos gusta estar perdidos. ¿Qué le decimos a la esposa? No, yo sé dónde andamos. Sé exactamente a dónde vamos. Sé exactamente cómo llegar a ese lugar. Y damos una vuelta y damos otra vuelta. ¿Y qué dice la esposa? Vamos a preguntarle a aquella persona. No, deja, mujer, tú no entiendes. Yo sé a dónde estoy yo. Sé a dónde vamos. Y manejamos otra media hora buscando y buscando. Y la esposa, ¿verdad? ¿Y por qué no le preguntas allá? No, deja, yo sé dónde estoy.
Hermana, ¿para qué le dice a su esposo? Él sabe que está perdido, usted sabe que está, nada más ore por él. Dígale: Señor, que este marido necio entienda que nada más preguntándole a esta persona podemos llegar a nuestro destino. No nos gusta estar perdidos. Hace años en el instituto nos invitó un joven, su nombre Jeff. Y Jeff iba a tener en su iglesia en Arkansas, estábamos en Oklahoma, y en Arkansas iba a tener un campamento de jóvenes. ¿Y a quién como joven no le gusta ir a un campamento? Y me invitó un fin de semana, viernes, sábado, domingo, y vamos a regresar el lunes en la madrugada. Y Jeff dice: vamos al campamento. Y otros dos fuimos junto con Jeff: Simón, Jeff, y había otro por ahí, o Henry, y un servidor. Íbamos ahí en el carro. Nos salimos de ese lugar como a las 8 o 9 de la mañana. Tomamos ahí la carretera para ir a Arkansas. Íbamos como a 30 minutos saliendo de Oklahoma. Y Jeff dice: oh, les voy a enseñar algo bien padre de mi carro que hace. Y aprieta el cruise control. ¿Sí saben qué es el cruise control? Apretó ahí el cruise control para que el carro mantuviera la misma velocidad. Y dijo: este carro tiene cruise control. Era un carro como de 1920 y tenía cruise control. Bueno, no tan viejito, pero estaba viejito. Y tenía cruise control, eso como en 1994. Y le apretó el botón y caminamos íbamos en el carro por unos 5 minutos y de repente empezó a fallar el carro y empezó a echar humo y nos paramos y nos detuvimos y se descompuso el carro totalmente. Se bajó a arreglarlo, tratamos de ayudar, no pudimos, pedimos una grúa. La grúa nos llevó de regreso al instituto. Pedimos, otro de los muchachos, Henry, tenía un carro. Nos fuimos en el carro de Henry. Y finalmente, después como de 3 horas, llegamos ahí a Arkansas. Ya la iglesia ya se había ido con los jóvenes a otras 2 horas de camino. Y su mamá de Jeff le dio por teléfono indicaciones de cómo llegar al campamento. Ya ellos ya se habían ido. Y salimos como a 8 o 9 de la mañana. Regresamos al mediodía de regreso a los dormitorios. Salimos a la 1 de la tarde. Llegamos allá a su casa de ellos como a las 4 de la tarde. A las 5 salimos de ahí yendo hacia un bosque. A las 7 debimos de haber llegado al campamento. 2 horas más o menos de distancia. Las instrucciones que había dado su mamá, había dicho: cuando lleguen a este lugar, a una Y, va a haber una caseta y van a dar vuelta a la izquierda. Eso hicimos, seguimos las instrucciones. Dimos vuelta a la izquierda y luego como unos 3, 4 kilómetros hacia adentro, ya estaba medio oscuro. Recuerdo que vimos un carro que estaba volteado, abandonado, tenía como años que estaba ahí. Y nos dio cuis, da miedo. Y nos miramos todos uno al otro y dijimos: no, aquí se me hace que no es. Y dijeron: no, aquí no va a ser. Y el caminito cada vez se hacía más pequeño, se sentía más solitario. Decidimos regresar y empezamos a buscar. Buscamos 1 hora, ya eran las 8 de la noche. Buscamos otra hora a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Estábamos perdidos. Y le preguntábamos a Jeff: ¿estamos perdidos? Él decía: no estamos perdidos. Y todos decíamos: no, yo creo que sí estamos perdidos, bien perdidos. Llegamos a una gasolinería abandonada, había una banca. Y yo les dije: ¿saben qué? A mí déjenme aquí. Yo no sé por qué dije eso, pero sí me votaron. Me dijeron: ¿qué? ¿Te quieres quedar aquí? Te dejamos acá. Creo que me quedé con alguien más, con Henry o alguien más, mientras ellos buscaban el lugar.
Nos quedamos a dormir ahí, en una banca, en una carretera olvidada como a medianoche. Como a las 6 de la madrugada. Regresaron y dijeron, ya encontramos el lugar. Wow, hasta las 6. Y como a las 5, porque a las 6 encontramos finalmente el lugar de donde estaba el carro volteado. 1 minuto más, 2 minutos más hacia adelante, ahí era el campamento. Hubiéramos llegado a las 7 de la noche, pero llegamos a las 6 de la madrugada al siguiente día. Desde las 8 de la mañana de un día antes hasta las 6, 22 horas para llegar a un lugar en 5 horas que nos iba a llevar. Andábamos bien perdidos. Yo no he andado tan perdido como en esa ocasión. Andábamos bien perdidos. Hay gente que está bien perdida. Hay gente que les dan direcciones de cómo ser salvos. Pero las direcciones es, mira, si haces este rito, vas a ser salvo. Hay a otros que les dicen, mira, si te conviertes a esta religión, vas a ser salvo. Hay otros que en las instrucciones la gente dice, no, mira, todos los caminos llegan a Dios y todas las religiones llegan a Dios. Y eso es falso, porque no todas las religiones llegan a Dios. Solamente dice mi Biblia que hay un solo camino, una sola verdad, y es Jesucristo. Juan 14:6. Él es el único camino. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones, pero no todas llegan a Dios. Oh, sí, van a hablar de Dios, pero al final no van a llegar a Dios, porque el único camino a Dios es Cristo. De tal manera que hay gente que está allá perdida, y hay quienes están perdidos y no lo saben. Hay quienes están perdidos y sí lo saben. Hay quienes están perdidos y están buscando una manera de cómo ser salvos. Están sin Cristo, están sin Dios. Dice Efesios 2:12, están sin esperanza. ¿Eso qué quiere decir? Que no saben que cuando ellos lleguen a morir, tienen la esperanza de tener vida eterna. El cristiano tiene esa esperanza. Tenemos la esperanza de que si yo llego a morir, de que tengo vida eterna. Tengo esperanza de que voy al cielo. No es una esperanza falsa, porque hay quienes tienen esperanza falsa y le pregunta a uno, hermano, ¿usted sabe que iba a ir al cielo? Sí, espero. Si Dios se acuerda de mí, espero que Dios me lleva. No es espero, es yo sé, yo soy hijo de Dios, yo acepté a Cristo, yo estoy convencido de que voy al cielo. Como Pablo dice, mi ciudadanía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo no dijo, espero que un día Dios nos lleve al cielo, espero que un día Diosito, entre comillas, se acuerde de mí, espero que un día, se compadezca. Es como va a ser que Dios, siendo un Dios de amor, nos va a mandar al infierno. ¿Sí han escuchado eso? Tenemos un Dios de amor, pero también hay un Dios justo que mandó a su Hijo unigénito por amor a nosotros, para que simplemente aceptando a Cristo en nuestro corazón, tengamos vida eterna. Qué tremendo amor de parte de Dios. Él no me pide que me porte bien, Él no me pide mis buenas obras, Él no me pide mi religión, Él no me pide que haga ciertas cosas. Él simplemente dice, por fe acepta a Cristo, yo ya lo pagué todo, y el perdido lo único que tiene que hacer es aceptar a Cristo y decir, Señor, gracias, porque mandaste a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Yo estaba perdido, yo estaba sin esperanza, yo estaba sin Dios, yo estaba sin Cristo, yo no tenía rumbo ni dirección, no sabía ni sabía que iba al infierno. Pero tú, Señor, allá estando yo perdido, estando allá ciego, estando sin esperanza, me salvaste y me diste vida eterna. Hay gente que está perdida. Ese es el problema, hay gente perdida. 1 Corintios 15:34. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, dice la palabra de Dios: velad debidamente y no pequéis, porque algunos, que dice ahí, no conocen a Dios. Hay algunos que no conocen a Dios, y luego dice, para vergüenza vuestra lo digo. Pregunta: ¿tu papá conoce a Dios? Si no lo conoce,
para vergüenza vuestra lo digo. Tu mamá conoce a Dios. Si no la conoce, para vergüenza vuestra lo digo. Tus hijos conocen a Dios. Si no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Tus primos conocen a Dios. Si tus primos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Tus hermanos conocen a Dios. Si tus hermanos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Tu abuelito, tu abuelita conoce a Dios. Si tu abuelito, tu abuelita no conoce a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo está diciendo, hay algunos que no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y Pablo no lo estaba diciendo de una manera muy simpática. Pablo estaba diciéndole de una manera trágica, casi diciendo, es vergonzoso que nosotros somos siendo cristianos y sabiendo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no estamos compartiendo a Cristo, para vergüenza vuestra lo digo. Número uno, el problema es gente perdida que necesita a Cristo. Número dos, el precio. ¿Cuánto cuesta la salvación? 1 Corintios 9 en el versículo 18 dice ahí, 1 Corintios 9, 18, ¿cuál pues es mi galardón? Pablo está diciendo, ¿cuál va a ser mi recompensa? ¿Hay recompensa? Sí la hay y no la hay. Porque hay quienes buscan un galardón material. Hay quienes no están dispuestos de hacer la obra de Dios a menos de que se les pague. Amén. Hay quienes no están dispuestos a llevar un folleto a menos que me paguen por dar ese folleto. ¿Cuántos de ustedes ganando almas les han dicho alguna ocasión, a ustedes les pagan por hacer esto? Amén. ¿Sí han escuchado? Y la mayoría no. La gran mayoría, hay jóvenes en el instituto quizás, en donde hay iglesias que en vez de ofrecerles un trabajo normal, les dicen, ¿saben qué? Les vamos a dar una beca de trabajo. Si salen a ganar almas, los vamos a apoyar con el colegio, con el instituto. Y no hay nada de malo en eso. Pero hay quienes de una manera quizás egoísta dice, yo no voy a salir a predicar el evangelio a menos que yo obtenga algo, a menos que me paguen, a menos que yo tenga un galardón, a menos que me den aplausos. ¿Qué voy a ganar si yo predico el evangelio? Pablo dice, no vas a ganar nada, pero lo que sí vas a ganar es que gente va a ser salva. Porque no hay cosa mejor de ir al cielo que llevar a alguien más con nosotros. Qué bendiciones que podamos ir al cielo y que podamos llevar a unos cuantos o muchos más poblanos con nosotros. Amén. Dice Pablo ahí en el versículo 18, 1 Corintios 9, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente como gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Ahora, Pablo vivía del evangelio. Pablo vivía del evangelio. La iglesia de Filipos le mandaban a Pablo dinero. ¿Para qué? Para que él predicara el evangelio. Pero Pablo no decía, si no me mandan, no predico. Al contrario, Pablo decía, gracias por las dádivas, porque es fruto que va a permanecer para vuestra cuenta. Filipenses 4:17. Pablo está diciendo, estas dádivas, lo que me envían ustedes, va a retribuir, no a mi cuenta, llenándose mi cuenta de banco, diciendo, cuánto me están mandando, voy a predicar más el evangelio. No, Pablo está diciendo, lo que ustedes mandan es para que yo siga predicando el evangelio, y la gente que es salva va a ser para vuestra cuenta, para la cuenta de ustedes. De tal manera que los misioneros que están predicando el evangelio en otros lados de este mundo, cada persona que ellos están ganando es para nuestra cuenta también. Estamos invirtiendo en lo eterno.
Amén. A propósito, ¿está usted dando su promesa de fe? ¿Está o ya se le olvidó lo que prometió allá en noviembre? Amén, hay que seguir dando nuestra promesa de fe para esos misioneros que están predicando el evangelio. Pero Pablo dice que predicando el evangelio presente gratuitamente. Pablo está diciendo: no estoy esperando nada de nadie, yo voy a predicar el evangelio gratuitamente, no lo voy a cobrar, no voy a decir: ok, me debe 10,000 pesos porque usted acaba de ser salvo y usted acaba de obtener un boleto al cielo y este boleto es muy caro. Por eso allá atrás, en esto de las indulgencias, había alguien que estaba en contra diciendo: hey, no podemos pagar para que se nos perdonen nuestros pecados, y de la misma manera no podemos pagar para que vayamos al cielo, porque nada puede cubrir el precio que Cristo pagó para que nosotros vayamos al cielo. Si la salvación tuviera un precio, nadie la podría pagar. ¿Cuánto pagarías por la salvación? Unos bien codos, unos 200 pesos. Pero no podemos pagar la salvación, amén. ¿Alguien pudiera pagar la salvación si fuera dinero? Nadie. Si la salvación tuviera precio, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar? ¿10,000 pesos? ¿100,000 pesos? Ahora, si la salvación tuviera un precio, vamos a suponer que la salvación costara 100,000 pesos, y que la única manera de obtener esa salvación es me da los 100,000 pesos a mí directamente, amén. Eso me gusta más. Pero vamos a suponer que la salvación tuviera un precio de 100,000 pesos. Yo creo que haríamos todo lo posible para pagar y conseguir 100,000 pesos. Y una vez trayendo el dinero, imagínese usted trayendo el dinero, un barrilito lleno de dinero con 100,000 pesos. Y usted viene aquí a la iglesia con su diablito, que contradictorio, ¿verdad? Pero viene con su diablito, trae el barril, 100,000 pesos, lo trae hasta aquí al frente. Y quizás yo estoy aquí predicando y digo: wow, hermanos, miren aquí, viene Benjamín, acaba de conseguir 100,000 pesos. Vamos a darles todo un aplauso a Benjamín, y todos aplaudimos. Y viene Benja y da los 100,000 pesos y lo contamos. Benjamín, te falta un peso. Y alguien dice: yo coopero, y trae el peso. Wow, Benjamín, mira, aquí está. Y tenemos aquí una aplicación de salvación, y está ligada en la nube con la base de datos del cielo. Y añadimos el nombre de Benjamín para ya salvación, y le decimos: Benjamín, el 24 de junio del año 2018 ha sido salvo. Es más, 12 horas con 16 minutos. Y sale Benjamín de aquí gozoso, y todos aplaudimos. Y ahora Benjamín va a decir: qué tremendo que soy salvo. Y yo creo que quizás apreciaríamos más la salvación, porque diríamos: wow, me costó tanto sacrificio, me costó esta salvación. Y quizás la valoraríamos más. Pero ¿sabes qué? El precio que Cristo pagó en la cruz fue real. El precio que Él dio dando su vida por nosotros fue algo real. Más que 100,000 pesos, más que 200,000, más que 1,000,000 de pesos. La salvación que Dios nos ha dado no tiene precio. Él lo tuvo que pagar en la cruz del Calvario. Y lo único que para mí, lo que yo tengo que hacer es aceptar esa salvación gratuitamente. Vean lo que dice la palabra de Dios, yendo a Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice: siendo justificados, ¿qué dice ahí? Gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, hemos sido justificados. La justificación es como si yo nunca antes hubiera yo pecado. Eso es la justificación, como si nunca hubiese pecado. Y Él me hace justo a través de su gracia, mediante Cristo Jesús, dice ahí. Pero esa salvación, dice, es gratuita. Para mí es gratuita. Para alguien más tuvo que pagarlo, pero para mí es gratuita. El precio de la salvación, cuando nosotros llevamos esta salvación a alguien más, es gratis. No cuesta. Todo mundo puede obtener esta salvación. Vean lo que dice en Efesios 2:5. Efesios capítulo 2, en el versículo 5. Dice ahí: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Estábamos muertos, pero Dios me dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. A través de su gracia hemos sido salvos. Salten ahí al versículo 8. Salten al versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Lo único que hay de parte del incrédulo que está sin Cristo, que está sin Dios, tenemos que tener fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don, es un regalo. Vean lo que dice ahí en Apocalipsis 21, versículo 6. Apocalipsis 21, 6 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. Hey, la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vean lo que dice Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación es gratuita. No podemos nosotros llegar a una casa y decir: mire, le voy a dar del agua de la fuente de la eterna juventud, pero le va a costar 10,000 pesos. Deberíamos a veces, porque hay gente que desprecia la gran salvación. Dice la palabra de Dios: ¿cómo nosotros podemos despreciar o dejar a un lado esta gran salvación que nos ha dado Dios? No la menosprecies, no la pongas a un lado. Nunca le digas a Dios: oh, me gustaría no ser tu hijo. Nunca le digas a Dios: ay, Señor, ¿por qué me salvaste? Porque ahora no puedo ir al bar. Ay, Señor, ¿por qué me salvaste? Y ahora soy hijo tuyo, porque ahora no puedo tomar, no puedo beber, no puedo fumar, no puedo ser adúltero, no puedo ser mujeriego, no puedo mentir. Ay, Señor, hay algunos que pasan ahí a un lado del antro donde ibas, ¿verdad? Y dices: ay, ya no puedo ir a ese lugar. No, dale gracias a Dios de que eres salvo, de que eres hijo de Dios. Hey, dile a Dios: Señor, gracias, porque me has salvado con esta salvación gratuita. La salvación es gratis. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Número 3, hay un procedimiento para poder ver gente salva. Hay un procedimiento. Tenemos que ir. Tenemos que ir. El procedimiento es que nosotros entendamos la gran comisión y que vayamos y que le hablemos a la gente de Cristo. Vean Mateo capítulo 10, versículo 7. ¿Cuál es ese procedimiento? Mateo 10, 7 dice: y yendo. Amén. Yendo. Del verbo ir.
Amén. Del verbo ir. Dios dice yendo. ¿Cómo va a ser la gente salva? Tenemos que ir, yendo. Nuevo verbo, amén. Hay que ir, yendo, dice aquí, y yendo, predicad el evangelio. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No hay nada de malo llegar a una casa, tocar la casa y decirle, ¿sabe qué? El reino de los cielos se ha acercado. Es bíblico. Y si se queda la gente diciendo, a ver, expliquen, ¿cómo que el reino de los cielos se ha acercado? Y de ahí tomar para predicar el evangelio. Mateo 9, versículo 35. El procedimiento hay que ir. Los que están allá adentro, cámbienle al número 3, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice la Biblia, recorría Jesús todas las ciudades. Hay que ir, dice la Biblia, yendo. Dice la Biblia, recorriendo. Hay que recorrer. El procedimiento para hablarle a alguien de Cristo es que tenemos que ir. No es quedándonos sentados. No es teniendo buenos deseos por este mundo. Sí, hay que orar. Hay que orar por la gente perdida. Hay que orar por nuestra ciudad. Hay que orar por nuestra familia que aún no tiene a Cristo. Hay que orar por el esposo, por la esposa, por los hijos. Pero no podemos orar, ay Señor, por favor, que mi hijo, mi hija sea salvo. Y yo nunca le comparto de Cristo. Señor, por favor, que mi novia sea salva. En primer lugar, un cristiano no debería de estar citando a una inconversa, amén. Y en segundo lugar, muchachitas, si tu novio no es salvo, si es que llega a ser salvo, la mayoría de las veces, yo creo por experiencia, lo hacen por un poco de tiempo y al final tienen uno de los peores matrimonios posibles. Conozco a una jovencita que no venía a nuestra iglesia, pero el jovencito venía a nuestra iglesia. Se hizo salvo para demostrarle a la novia que él sí se iba a convertir. Se casaron por la iglesia. Y cuando después ya de casados ellos dos, ella como esposa nos contó a mi esposa y a mí lo que estaba sucediendo en su matrimonio. Por primera vez que yo recuerde, me dio tanto asco que me dolía el estómago con ganas de vomitar. No hay muchas ocasiones que yo me siento así, que alguien nos cuenta algo y me siento con tanta repulsión de un matrimonio tan malo y perverso. Y eso es lo que llega a pasar cuando una jovencita, un jovencito están citando a alguien que no es cristiano. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios que la sangre de Cristo nos salva. Y sí, Dios puede salvar a cualquier persona. Nosotros tenemos la responsabilidad, regresando a lo que estábamos hablando, de ir. Tenemos la responsabilidad de recorrer. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y más adelante, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Número 3, tenemos que ir, tenemos que ganar las almas. El procedimiento es algo sencillo, que como cristianos nos demos cuenta que allá afuera hay una gran necesidad. Lo leímos en la mañana, Mateo 28, ¿verdad? 19 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Tenemos que ir, tenemos que ir. Y número 4, vamos a terminar. Número 4. El personal. ¿Quién es ese personal? Somos simple y sencillamente nosotros. Para predicar el evangelio
necesitamos gente perdida, necesitamos el plan, necesitamos lo que los va a salvar, que es el Evangelio, y necesitamos a quienes van a llevar el Evangelio. Y quienes van a llevar el Evangelio, el personal, la gente involucrada que necesita predicar, somos nosotros. 1 Corintios capítulo 9, regresen ahí a donde comenzamos. 1 Corintios capítulo 9. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo dice, yo mismo me he hecho siervo para ganar. Y dice Pablo ahí, no al menor número. No, mi propósito en este mundo no es ganar a uno o a dos y ya estar satisfecho y decir, ya gané a uno, ya gané a dos. Pastor, a lo mejor pues no soy el mejor y excelentísimo ganador de almas, pero gané uno y a dos. Y qué bueno. Pero a lo mejor ya eso ya tiene 10 años y hay que ganar a otro. El personal, nosotros, los involucrados, los hijos de Dios, los que ya somos salvos, somos los que vamos a llevar este evangelio a este mundo. La esperanza ciertamente es Cristo. La esperanza de nuestro México ciertamente es Cristo. Pero ¿sabes qué? Cristo quiere, y entre comillas, depende de nosotros, para que nosotros vayamos y llevemos el evangelio. De tal manera que Pablo dice, voy a ganar, y no voy a ganar a unos cuantos, voy a ganar a mayor número. Vean lo que dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Ahora, dése cuenta que Pablo no está mencionando aquí un pecado. Me he hecho borracho para ganar a los borrachos, porque hay algunos que así lo toman. Amén. Pero dice Pablo, no. Me he hecho a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Alguien dijo, pero tú no puedes salvar a nadie. Pablo dijo, yo quiero salvar a alguien. Amén. Ahora nosotros no los vamos a salvar con la salvación que Cristo solamente da, pero nosotros sí podemos salvarlos hablándoles de Cristo y que ellos acepten a Cristo para que ellos puedan ser salvos. Porque si de salvación se tratara, no tenemos poderes mágicos para decir, ¡pum!, ahora eres salvo. Te declaro, ¡pum!, salvo. Sería padre, amén. Pero no podemos salvar. Pero Pablo dice, yo quiero salvar, yo quiero hablarles, yo quiero testificarles, yo quiero que ellos escuchen. Y dice luego, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo dice, si hay alguien que necesita llevar el evangelio, soy yo, y yo quiero participar, quiero ser copartícipe. Hermano, tú deberías de decir, yo también quiero ser copartícipe. Cuando alguien se ve involucrado en un robo o en algo, se les llaman cómplices. A lo mejor no hicieron el robo, pero participaron en el robo y ahora son cómplices. Y tanto como el que robó como el que estaba acompañando tienen la misma culpa, amén, porque fue cómplice. A lo mejor usted y yo no morimos en la cruz, ciertamente, pero sí podemos ser cómplices, porque Cristo murió para salvarlos. Y si yo voy y llevo el evangelio, me hago cómplice, me hago copartícipe. ¿Quién es ese personal para predicar el evangelio? Somos nosotros. Hermano, hermana, les ruego que cada uno de nosotros
seamos copartícipes, que seamos cómplices, que seamos del personal que Cristo está buscando para llevar el evangelio. No espere que alguien más lo haga. Ay, ese hermano, ese sí puede ir. Cada uno de nosotros tenemos que tener un amor más grande por la gente allá afuera. Que Dios nos ayude llevar más el evangelio, que Dios nos dé esa voluntad y ese deseo y ese fervor y esa valentía, porque la Biblia dice: no me avergüenzo del evangelio. Usted y yo somos parte del personal. Un día allá en el cielo, yo creo que Dios nos va a preguntar: ¿a cuánta gente le hablaste? Ay, Señor, es que tenía mucho miedo. Ay, Señor, es que la gente se me quedaba viendo. El día de ayer hubo una tremendo desfile allá en la Ciudad de México, y usted sabe de lo que estoy hablando. Y no tenían ni un gramo de vergüenza. Nada. Cero. Zilch. Nada de vergüenza. Cuando hace 20, 30 años estaban escondidos. Y nosotros que tenemos la verdad, la palabra de Dios, nos estamos escondiendo y avergonzando del evangelio. Y eso no debería de ser así. Amén, hermanos. No me avergüenzo del evangelio. Nosotros somos parte de este personal para llevar el evangelio a toda criatura. Prediquemos, hermanos, prediquemos el evangelio. Necesitamos predicar el evangelio más. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque no estamos predicando el evangelio como deberíamos de predicarlo. Ayúdanos, Señor, a hablarle a la gente perdida. Ayúdanos a llevar este evangelio. Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. Y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera. Pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice: no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir: mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis. Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir: mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir: mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer, y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar, o va a preguntarte: ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas 4 cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, 2 primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble. El creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esta es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios, y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había 2 malhechores, uno de un lado, otro del otro lado.
Uno de ellos le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo, Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo, sabes, le dijo, cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó, mira qué religión tienes, o has leído la Biblia, ya te bautizaste, qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo. No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento, y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo allá en Juan capítulo 3 vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo, ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que merezco el infierno, pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.